todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a Historiador al Rescate. En el vídeo de hoy, que dedicaremos a la peste negra, recordar que el motivo fundamental fue hace 9 meses subí una serie de vídeos, eran más breves, un poquito más específicos, acerca de la peste negra en pleno confinamiento. Mi objetivo era, pues, haceros ver que la pandemia de la COVID-19, pues bueno, pues que no era una rara avis en la historia de la humanidad y que desgraciadamente la humanidad había sufrido diversas pandemias, incluso muchísimo más graves que la que actualmente estamos viviendo. El objetivo era pues ver las cosas con perspectiva y aprender historia, por supuesto. Sin embargo, YouTube decidió retirarme el primero y el segundo de esos vídeos. No entiendo muy bien por qué. Y aquí me hallo, subiendo una reedición que espero que YouTube pues tenga bien no eliminarme. En fin, yo no cobro nada de dinero por esto, por los vídeos de YouTube. Mi objetivo es simplemente difundir la historia entre mis seguidores, mis alumnos y la gente que simplemente está suscrito al canal. Así que espero que lo tengáis en cuenta, que os guste el vídeo, dadle al like si creéis que ha merecido la pena dedicar el tiempo a ver este vídeo y sobre todo espero sorprenderos. Así que bueno, sin más, vamos a por ello. Comenzamos. Vale, la peste negra, también conocido en inglés como Black Death, tuvo lugar en el siglo XIV, es decir, estaríamos hablando del 1300, del siglo que va del 1300 al 1400. Eh, Vamos a ver por qué es tan importante esta pandemia. Vamos a analizar en este vídeo qué lo causaba y luego os remito directamente a dos vídeos que son el de la peste negra número 3, ¿vale? Está en off topic. Este también lo meteré en off topic. Y os recomiendo el de las consecuencias de la peste negra, que se encuentra en la sección, en la lista de reproducción de off topic. También son muy, muy, muy recomendables, sin duda alguna. Asimismo, también os recomiendo un vídeo de la sección de off topic también, que se llama algo así como pandemias, virus y otros bichitos. En él me atrevo a analizar cuáles han sido las pandemias más mortíferas por necesidad de la historia de la humanidad. Os sorprenderá, ¿vale? Y creo que es muy interesante. Además, el vídeo es bastante breve. Creo que no supera los 15 minutos, creo recordar, ¿vale? Lo subí hace unos meses, no me acuerdo 100%. Bueno, en cualquier caso, vamos a ir directamente a explicar el tema de la peste negra. Como podéis ver en la imagen, pues aparece un mapa de Europa con distintas capitales. Por ejemplo, Atenas, Constantinopla, Roma, la zona de Toledo, Londres, es decir, Copenhague, ciudades que en la Edad Media pues eran verdaderamente importantes y en esas ciudades pues fueron arrasadas por la peste negra. En la esquina inferior izquierda vemos a un señor con un trajecito un tanto siniestro, ¿no? Con un sombrero, con una máscara con forma de pico, guantes y una túnica completa. Bueno, veremos que era el traje que utilizaban los médicos en la Edad Media cuando empiezan a darse cuenta que, oye, si me cubro la nariz y la cara, pues tengo mayores dificultades, ¿no? En contagiarme, así que estupendo. ¿Vale? Es un poquito ensayo y error lo que hacen. Bien, lo primero de todo, el primer mito que quiero derribar con este vídeo es el mito de que la Edad Media no se viajaba. Eso es mentira. La Edad Media, por supuesto que se viajaba. Sobre todo
justo antes del siglo XIV, es un siglo conocido como el Renacimiento urbano. La gente empieza a volver de nuevo a las ciudades crecen, la economía, también se produce un renacimiento cultural con la fundación de las universidades, eh, el comercio se desarrolla, aquí tenemos las principales rutas comerciales de la zona del continente europeo. Fijaos, el Mediterráneo todavía en este momento tiene el control comercial, que es por donde pasan las principales rutas, hacia Oriente, con el tema que se comerciaba en esas zonas orientales con especias, con seda, con productos de lujo, vamos. Y luego Italia, la costa española, las costas del norte de África, la zona de Constantinopla y los Balcanes pertenecientes al imperio bizantino y la zona de Oriente Próximo pertenecientes al imperio islámico. ¿Ok? Si os fijáis, las zonas del Atlántico pues sí que es cierto que hay relaciones comerciales. Tendríamos las principales ciudades del norte de Europa, ¿no? Que posteriormente formarán la Hansa, la Liga Hanseática Comercial. Pero bueno, no tiene tanta importancia como el Mediterráneo, que en estos momentos es el foco de poder económico. Así que mito de que la gente no viajaba, derribado. Mito de que no había transacciones comerciales a larga escala y de un nivel internacional en la Edad Media, derribado también. Luego, el mito relacionado con la incultura de la gente, derribado. Es cierto que la mayor parte de la población era analfabeta y demás, pero ojo, cuidado, las ciudades empiezan a crecer y ahí se nota un renacimiento de las letras, ¿vale? Sobre todo hay gente muy culta en los sectores eclesiásticos. Bien, sin embargo vemos que este periodo de bonanza, de crecimiento económico, el cual pues va a provocar incluso que aumente la población de Europa, llegando incluso a los 80 millones de habitantes en todo el continente europeo. Esto puede parecer muy poco, de hecho Alemania a día de hoy tiene 86 millones, solo Alemania. Pero bueno, oye, estamos hablando de un siglo bastante lejano con lo que respecta a nuestra época actual. Eh, Vamos a ver que se van a producir una serie de factores que van a romper con esta época de bonanza previa al siglo XIV y van a dar lugar a lo que historiográficamente se conoce como la crisis del siglo XIV. El primer factor, estar muy atentos, por favor. El primer factor, sé que esto va a ser un poco polémico, es un cambio climático, ¿vale? Me podréis decir, un cambio climático, pero en aquella época tenían fábricas, lanzaban CO2 a la atmósfera, o ¿qué demonios? ¿Cómo es posible que hubiese un cambio climático? Bueno, yo os lo explico. Hay un cambio climático porque el cambio climático es circunstancial a la Tierra, o sea, es inherente. El clima, las edades geológicas cambian, también evolucionan. Lo que pasa es que llevan un ritmo tan lento que pasan muchísimas generaciones hasta poder darnos cuenta de esa evolución, de ese cambio climático. Pero por supuesto que está en constante cambio. ¿Significa esto que a día de hoy no existe un cambio climático? Claro que sí. Sí existe. Es evidente, la mayor parte de los científicos apuntan a ello. Pero la pregunta que cabría hacerse es, ¿este cambio climático existe porque tenía que existir o porque el ser humano iba a colaborar en potenciar su efecto? Probablemente lo que esté ocurriendo sea la segunda cuestión. El ser humano, con su estilo de crecimiento económico, su modo de vida, está provocando que aumenten los efectos probablemente de ese cambio climático e incluso que acelere la llegada del cambio climático. Pero la teoría de muchos historiadores y de muchos científicos es que ese cambio climático iba a ocurrir sí o sí, tarde o temprano. La diferencia está en que probablemente ocurra con total visibilidad dentro de 50 años, 30 años,
a pesar de que ya empezamos a ver los efectos, se dejan sentir. Em, y si no hubiese habido una intervención humana, pues a lo mejor ocurriría dentro de 2000, 3000 años. ¿Ok? En cualquier caso, el óptimo climático, que es un periodo de bonanza climática, de temperaturas bastante suaves, bastante cómodas, en las cuales uno puede vivir. De hecho, ese óptimo climático explica por qué los griegos, por qué los romanos siempre aparecen, ¿no?, en las estatuas con túnicas, con sandalias. Y uno podría preguntarse, ¿y esta gente no tenía frío? Pues es que claro que no tenía frío porque hacía unas temperaturas muy agradables gracias a este óptimo climático. Lo que pasa es que el óptimo climático desaparecerá, llega incluso hasta los primeros siglos de la Edad Media, ¿vale? Esto es lo que explica que Groenlandia, en inglés se llama Greenland, Tierra Verde, fue descubierto por los vikingos y los vikingos deciden ponerles este nombre, Vinland, le pone Tierra de Viñedos, porque era una zona verde, era una zona en la cual se podía plantar vides. A día de hoy sabemos que es un cubito de hielo, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que justo en este momento del siglo XIV se produce este cambio climático y las temperaturas caen. Son cada vez más frías. ¿Qué va a ocurrir con las cosechas? Las cosechas, la agricultura en el campo, eh, este sector el primario había visto una mejoría porque gracias a esta evolución técnica y cultural que os estaba explicando antes, van a introducir nuevas maneras de roturación de las tierras, nuevas herramientas, etcétera, nuevas técnicas agrícolas. Entonces, esa agricultura que aumenta, produce más alimentos y permite, al haber más alimentos, que la gente pueda tener acceso a esa comida y por lo tanto reduce las tasas de mortalidad, la gente ya no se muere por hambre y por eso en Europa crece la población hasta los 80 millones, cual es un crecimiento increíble para ese momento, teniendo en cuenta que la medicina pues, era técnicamente y científicamente hablando era unos conocimientos muy rudimentarios, es casi un milagro ese crecimiento hacia los 80 millones, pues este cambio climático lo va a empezar a tirar todo al garete, todo a la basura. ¿Por qué? Pues porque las cosechas se van a echar a perder, bajan las temperaturas, em, como las cosechas se pierden, la gente va a empezar a morirse de hambre y los que consigan sobrevivir, su sistema inmunitario se va a ver bastante mermado debido fundamentalmente a la falta de alimentos. Esto es muy importante. Yo no como, yo no me alimento bien, no tengo una dieta equilibrada, por lo tanto no puedo pretender tener un sistema inmunitario, unas defensas, lo típico que dice pues, vuestros padres, ¿no? O, en mi caso mi madre, dice siempre, come esto que viene bien para las defensas, o tómate el zumo, pero rápido que se van las propiedades y no te ayuda para las defensas. Es un poco este tema, ¿no? Así hablando coloquialmente. Entonces, claro, la gente, debido a este cambio climático, va a causar mucha hambre y mucha muerte por desnutrición, porque la gente no tiene nada con lo que comer. Vale. Por consiguiente, recordar que el sistema económico de la Edad Media, lo vimos en el vídeo anterior, en el del feudalismo, era un sistema económico basado en el control de la tierra por parte de un señor feudal, el cual tenía un feudo y en ese feudo trabajaban los campesinos. Si no hay nada que trabajar porque las cosechas se han malogrado, pues mi sistema económico como tal va a empezar a entrar en crisis, que es un poquito lo que ha ocurrido, entre comillas, y salvando las distancias, en la actualidad con la pandemia del coronavirus, cuando se cerraban con los confinamientos, las cuarentenas, que por cierto la palabra cuarentena viene de la pestilencia, viene de la peste negra, porque se cerraban las ciudades o los poblados en 40 días. Y tenías que estar 40 días aislado de todo el mundo para esperar a que se pasase la pestilencia, la enfermedad.
Entonces nos encerraron y demás, la economía, el Producto Interior Bruto ha caído y con el tema de la tempestad de nieve y demás, de Filomena, pues también obviamente la economía se va a ver perjudicada porque muchas personas no han podido ir a trabajar, no tienen la posibilidad de teletrabajar, etcétera. ¿Vale? Entonces, este es un factor muy importante para entender la crisis del siglo XIV. Y además que está íntimamente ligado a la epidemia de peste negra. ¿Por qué? Pues hombre, hemos dicho que al no haber alimentos, la gente que consigue sobrevivir, pues tiene su sistema inmunitario bastante débil. Y es que encima, si tenemos que va a haber entre 1348 y 1352, aunque hay distintos brotes de peste negra, va a venir una enfermedad procedente de Asia, que además va a ser mortal de necesidad, pues se está haciendo el combo perfecto para provocar una matanza, ¿ok? Así que bueno, tenemos la peste negra. ¿Qué es? La peste negra es una enfermedad, ¿ok? Es una enfermedad, la ratita aquí presumida que veis va a contribuir en propagar la enfermedad. Ahora explicaremos por qué. Viene de las teorías de la actualidad vienen de Asia, se apunta a un origen asiático y os va a recordar mucho al coronavirus. ¿Por qué? Porque probablemente viniese de China, ¿vale? De allí pasaría a Mongolia. En Mongolia, como había una enorme movilidad comercial en aquel momento, posiblemente mercaderes genoveses, ¿vale? No se sabe muy bien si son genoveses o venecianos, pero bueno, sean genoveses o sean venecianos, el caso, comerciantes italianos, se puede hablar de Italia en aquella época, comerciantes europeos, van a llevar la peste negra en sus barcos. La peste negra, ¿cómo se contagiaba? Y ahora hablaremos de los tipos de contagio y demás. Fijaos, Génova, que está en rojito, al lado del Ducato di Milano, era una potencia comercial, era una de las repúblicas marinas italianas, junto con Venecia, ¿ok? Entonces, fijaos el poder comercial, todas las redes de comercio que tenía. Se piensa que estos comerciantes genoveses desembarcaron en la zona de Crimea, en torno al Mar Negro, y ahí empezaron a extender la peste negra. La peste negra o peste bubónica, ¿qué demonios es? Bueno, a ver, es una zoonosis como el coronavirus, ¿ok? Es decir, que ha pasado de un animal hacia el ser humano. Está provocado por una bacteria, no un virus. Esa es una importante diferencia con respecto al coronavirus. Es, eh, es la bacteria Yersinia pestis. Esta Yersinia pestis, normalmente, como dice la imagen, se encuentra en pequeños animales. En concreto, en las pulgas. La Yersinia pestis, que es una bacteria, se queda dentro de la pulga, a la cual no afecta. Las pulgas que están infectadas por esta bacteria, por la Yersinia pestis, van a picar a las ratas negras. ¿Ok? Las ratas negras que había una macropoblación de ratas en Europa en aquel momento. Eh, ¿Por qué? Pues porque la limpieza, imaginaros, de aquel momento de las calles, pues era lamentable. Obviamente, no hace falta ser muy listo. Entonces el ser humano estaba habituado a vivir, a convivir con las ratas en su casa. Recordad que antes calefacción no había, con suerte tenías chimenea. Entonces se metía al ganado dentro de las casas para calentarte más. Claro, eso era un foco de enfermedades, de infecciones y también de roedores. ¿Qué ocurre? El roedor que ha sido mordido por una pulga, o la pulga directamente te puede morder a ti, saltando la cadena infectiva del roedor, ¿ok? Pero bueno, vamos a hacer la cadena tradicional. La pulga, una pulga infectada por la bacteria Yersinia pestis, pica a la rata ya queda infectada, aunque no le afecta a su salud, pero ya queda infectada, puede transmitir la enfermedad. E imaginaos que la rata te muerde o imaginaos que la rata muerde, roe tus alimentos
y tú vas y te lo comes. Obviamente te has infectado, ¿vale? Síntomas principales, pues bueno, hay distintos tipos de peste, ahora los analizaremos, pero fundamentalmente fiebre muy alta, dolor ganglionar, los ganglios linfáticos, ¿vale? Que se encuentran en torno al cuello, las axilas, la zona del bajo vientre. Y de hecho se hinchan muchísimo, dando forma a lo que se conoce como los bubones, ¿vale? Estas imágenes veis que las he obtenido del Ministerio de Salud del Perú. ¿Por qué? Porque la peste, a día de hoy, es una enfermedad que está activa. Está muy controlada, ¿ok? Suele haber pequeños rebrotes en zonas rurales pobres, como en China, en verano hubo un rebrote este verano, en Mongolia también, y en la zona del Perú, América Latina, etcétera, ¿vale? O Hispanoamérica, como queréis llamarlo. Así que no está erradicada, ¿eh? No penséis que esto ya está superado, que es una enfermedad medieval. No, está muy controlada, es cierto, pero no está erradicada. Así que fijaos, ¿vale? La axila se ve los pedazos de bubones, que al fin y al cabo son nervios, nervios no, ganglios linfáticos, perdonar, infartados. Bien, tipos de peste bubónica, bueno, de peste a secas que podemos encontrar, pues tendríamos primero la bubónica, es la más común de todas y fundamentalmente se caracteriza por lo que he explicado, por esa inflamación de los ganglios que se encuentra en las axilas, en el cuello o en las ingles. Llegan incluso a supurar pus y esto se llama bubones, o sea que están como putrefactos. Imaginaos qué asquito. Síntomas, pues fiebre muy alta, dolor de cabeza, dolor general del cuerpo, escalofríos, caída de la presión arterial. Peste neumónica, esta ya es un poco más rara. Y esta se produce cuando la bacteria Yersinia pestis te afecta fundamentalmente a los pulmones, al aparato respiratorio. ¿Qué va a provocar? Pues una tos fuertísima, te cuesta tomar aire, en fin, es como una especie de parecido a los casos más graves de coronavirus, ¿vale? Para que me entendáis, genera una bronconeumonía y un fuerte dolor torácico. Ojito, ¿cómo puede contagiar estas personas? Pues estas personas son muy contagiosas, sobre todo por el sudor, la saliva, los estornudos, las toses, ¿ok? Pueden contagiar a otro ser humano. Y la peste septicémica, cuando la Yersinia pestis ya ha afectado a todo el organismo a través fundamentalmente del torrente sanguíneo. ¿Vale? ¿Gracias a qué? Pues ¿cómo ha podido pasar? Pues gracias a las heridas que hay en el cuerpo, la bacteria pasa e infecta a todo el organismo. Puede haber necrosis, es decir, muerte de los tejidos, ¿vale? Del organismo, del cuerpo, del enfermo, generando una gangrena, ¿vale? Es decir, que no circula la sangre por allí en las zonas de los dedos, tanto de las manos como de los pies, como incluso de la nariz. Es algo horrendo de ver. La tasa de mortalidad es brutal, es la más alta. Es incluso hasta 3 veces más que la peste bubónica, que es la más común. ¿Ok? Eh, bien, fijaos, un ejemplo de la peste neumónica. Fijaos los pulmones del paciente en la radiografía A se ve que los pulmones los tiene afectados. Fijaos las partes blancas de los pulmones. Ahí se ve que está comido, ¿no? Por la neumonía. Y luego la zona B, pues ya es que los pulmones prácticamente ni se les ve. Sobre todo el pulmón derecho. Lo tiene súper afectado. Yo espero que ese paciente no falleciese. Pero verdaderamente lo tenía difícil. Con esos pulmones estaban muy, muy, muy afectados. Impresiona.
Pues aquí tenemos, lo siento por lo desagradable, un ejemplo de la peste negra, ¿no? Lo que sería la septicémica. Se quedan las extremidades, las manos, los dedos, los pies, la nariz, pues con ese color, que es la más letal. Fijaos, sin el tratamiento adecuado, a día de hoy sí que hay tratamientos, pero sin el tratamiento adecuado en las zonas más pobres o incluso en la Edad Media, que no había medicinas, farmacopedia estaba muy limitada, la farmacopedia, pues la mortalidad oscila entre el 30 y el 100%. Toma ya. O sea, es una barbaridad. Vamos, que te mueres seguro. Bueno, aquí tenemos en un mapa las zonas más afectadas por oleadas, porque la peste va a venir por oleadas, de Europa. ¿Vale? Como vemos, si nos centramos en la península ibérica, pues la zona mediterránea, vamos, justo la mitad de la península ibérica se va a ver súper afectada. En Italia, curiosamente, también van a estar muy, muy afectados. ¿Por qué? Porque hay un gran comercio con el exterior. El foco parece ser que el primer foco europeo tiene lugar en torno a Génova, o sea, en el norte de Italia. Es que me recuerda mucho, ¿no? Muchos paralelismos con el coronavirus tiene, la verdad. Porque ya sabéis que desgraciadamente Italia por el coronavirus ha estado muy golpeada y luego también España. Eh, Así que tiene, sí, tiene vidas paralelas estas enfermedades. La única gran diferencia es que una es bacteriana y otra es vírica. Pero sin embargo va a haber países suertudos, los más aislados, en la Edad Media, como el caso de Noruega, como el caso de Finlandia, Suecia sí que le afecta, pero no tanto, que prácticamente no tienen casos. Prácticamente se van a quedar sin casos. ¿Vale? ¿Esto por qué? Pues porque estaban muy aislados, no tenían tanto comercio, son países del norte, en aquella época, si a día de hoy hay unas temperaturas bajísimas, imaginaos en aquellos momentos, no os quiero ni contar, así que esas condiciones tan extremas y esa situación geográfica, pues colaboraba precisamente en que en última instancia le sirviese para protegerse de los brotes de peste. ¿Vale? Este sería el camino que seguiría la peste negra. Fijaos, los primeros brotes dicen que surgen de Asia hace 4700 años. O sea, una barbaridad. Se va extendiendo, se va extendiendo, se va extendiendo. En fin, llama mucho la atención cómo estas bacterias, estos agentes infecciosos van evolucionando e intentan sobrevivir, ¿no? Eh, es un poco, me recuerda a lo que está ocurriendo con el tema del coronavirus, ¿no? Con la cepa británica, que según los virólogos más prestigiosos se piensan que ha modificado el virus su infectividad. ¿Por qué? Pues porque obviamente se afecta primero o más a los ancianos y a la gente mayor, pero a estos ancianitos les estamos protegiendo con no salir de casa y la gente joven es la que más sale de casa y además es la que lleva a cabo unas conductas de riesgo aún mayor, pues el virus lo que pretende es vivir en el huésped, que en este caso somos nosotros, vivir en nuestro organismo. Así que va a intentar infectar a la gente que tiene más a mano, obviamente. ¿Vale? Así que la cepa británica dicen que afecta mucho más a los jóvenes. Así que por favor os pido que extreméis las precauciones, mascarillas bien subidas, etcétera. Esta imagen me resulta súper, súper curiosa, es la evolución, ¿no? De los enfermeros y las enfermeras y los sanitarios en general, los médicos, los auxiliares de enfermería, etcétera, desde la Edad Media con el traje de médico, de sanitario, de sanitaria de la Edad Media, al EPI actual. Súper, súper curioso. Y el de la Edad Media tiene su puntito de gore y de miedo que da gusto. Bueno, aquí tenemos una imagen típicamente medieval. Pues un médico ahí sin mascarilla, sin nada, sin guantes y venga ahí a lo loco, pues abriendo un bubón de un enfermo de la peste negra. Probablemente el médico y su ayudante que hay detrás y toda la gente que hay a los lados, pues resultarían siendo a su vez
enfermos de peste negra y probablemente falleciendo. Vale. Fijaos, entre el 2010 y el 2015 estos son los casos que ha habido en el mundo, ¿vale? Pues en Madagascar, en el Congo, en Uganda, en Tanzania, uno en Rusia, en Estados Unidos, en Perú, Bolivia, Mongolia, Kirguistán y China. O sea, normalmente se tratan de zonas pues bastante pobres, salvo Rusia, aunque bueno, en Rusia hay zonas bastante pobres. Y Estados Unidos, pues probablemente Estados Unidos fuese debido a que algún ciudadano ha viajado pues al Perú o a África, probablemente. Entonces, son zonas, pues, en cierto sentido rurales, con muchas enfermedades, en fin, ¿vale? Y bueno, pues este sería el primer vídeo de la serie de la peste negra. Espero que no me lo eliminen. Y bueno, las consecuencias, fijaos, algo que no he comentado, las consecuencias lo hablaré en el otro vídeo que está puesto, pero algo que no he comentado es que el periodo de incubación podía durar entre 16 y 23 días, lo cual es bastante. Em, y una vez ya tuviese los primeros síntomas, que son la fiebre y el abultamiento, los bubones, ya se pensaba que cuando te salían los bubones ya estabas muerto, ya no tenías nada que hacer. El caso es que cuando ya te surgían esos primeros síntomas, ya te aparecían, entre 3 y 5 días estabas muerto, ¿vale? Como curiosidad, algunas personas o algunos testimonios de la peste negra, pues tenemos al poeta y literato italiano Boccaccio, el cual hace un libro muy, muy guay de leer, la verdad, que es el de Camerón, y ahí pues cuenta las vivencias de la peste negra en la ciudad de Florencia, la Florencia medieval, la cual fue una de las ciudades más duramente golpeadas por la peste negra, sin duda alguna, en Europa. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, si os ha resultado curioso y de vuestro interés, pues darle al like, suscribiros al canal y también seguirme en Instagram. Ya sabéis, la cuenta es @historiador _al _rescate. Sin más, como siempre, desearos que seáis buenos y seáis felices. Chao.